con el magíster Alirio Cáceres Aguirre. Pero antes de ello, quiero por favor leer una partecita de un mensaje que me llega de Libardo, que pertenece a la Asociación Museo de la Vida, y es algo que nos pone a reflexionar. Nos da un saludo muy especial y nos dice que cuando él era niño observaba buses de diferentes universidades del país. Lo leo textual. Cuando era niño observaba buses de diferentes universidades del país cerca de mi casa. Me daba mucha curiosidad por observar lo que se hacía. Ese tumulto de gente, sin embargo, no iba porque me daba miedo. De repente, con el tiempo, un grupo de estudiantes fue a la escuela rural de Potreritos diciendo que era estudiante de geología, antropología y biología. En sus encuentros realizaban entrevistas, talleres dinámicos. Nosotros los niños éramos encantados aprendiendo sobre fósiles. Los nombrábamos algunos con dificultad, pero con mucha emoción y dulzura natural de los niños. Este es un braquiápodo, esta es una alga, esta es una mata fosilizada, esta es una roca de arena, así sucesivamente. Bueno, eran muy cortos esos escenarios para el aprendizaje de estos temas que tienen muchos fondos científicos, pero que para muchos marcaron nuestra infancia. Una vez un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia me preguntó por qué quería estudiar biología marina y le respondí, porque quiero darle vida al saber de la vida de esas rocas llamadas fósiles, conocer su evolución, por qué desaparecieron y por supuesto darle un aporte a la humanidad, así como lo hacen los médicos, los cantantes, los astronautas, etc. Esto es tomado de la tesis del antropólogo Guillermo Alejandro Rodríguez, el tema de su tesis, Libardo y el fondo marino. Parece que se inspiró en Libardo. Y luego continúa diciendo, esto es lo que se siembra en los niños científicos, ustedes que están hoy enseñándonos tanto, esto es lo que se siembra. Y dice, continuó, luego con el tiempo, como todo niño curioso y la adolescencia, me gustaron las ciencias sociales y la antropología por razones logísticas, económicas, no pude ingresar a estudiar estas carreras, por eso estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de la cual me siento orgulloso. Y cada vez que tengo un encuentro en esta universidad donde me destaco, pongo en alto el nombre de mi amada floresta. El nombre de la Asociación Museo de la Vida. Ay, esto toca. Perdón. El nombre de la Asociación Museo de la Vida y, por supuesto, de la institución educativa Héctor Julio Rangel Quintero, de la cual soy egresado. Estudio la licenciatura de etnoeducación, que es una rama de la antropología y las ciencias sociales donde sus principios son los valores étnicos, culturales y el rescate de la identidad genética africana, hispana, indígena, que todos llevamos en la sangre, además de la preservación de la educación propia, intercultural, medicina, cosmológica y biología, que son las características más comunes de los grupos poblacionales sobre la faz de la Tierra. Y así continúa contándonos una historia que si desean o si nos alcanza el tiempo seguiré, pero que enamora y lo pone a uno muy nostálgico de ver cuánto impactan ustedes en los niños. Muchas gracias. Gracias, Libardo, por compartirnos tu historia. Continúo. Doy continuación entonces a Alirio Cáceres Aguirre. Alirio Cáceres Aguirre es magíster, ingeniero químico, especialista en educación. Su magíster es en teología y ha dedicado su vida al diálogo entre ecología y teología y su implementación a escala institucional y territorial. Es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, casado y padre de familia hasta hace 20 años. Fundó con José Raúl Suárez Alfonso, quien fue nuestro socio fundador de la Asociación Museo de la Vida, que en paz descanse, agroecólogo y ecoteólogo, el equipo de investigación ecoteología en la Universidad Javeriana. José Raúl descansa en paz y Alirio ha continuado la misión a través de la Mesa Integral para que los creyentes se comprometan con el cuidado del ambiente ecoteológica interreligiosa de Bogotá,
Messeti, el movimiento Laudato Si, antes Movimiento Católico Mundial por el Clima y otras organizaciones del sector religioso de América Latina y el Caribe, el Vaticano que promueve la ecología. Su ponencia titulada es La ecología integral, el patrimonio en perspectiva de lo sagrado. Este título nos actualiza sobre estos aspectos tan importantes en el contexto de nuestra cultura y nos da pautas para vincular a las instituciones religiosas a la tarea de cuidar la vida en el planeta Tierra como casa común de la humanidad. Tiene usted la palabra, Magíster Alirio Cáceres Aguirre. Bueno, un saludo de paz y bien para cada uno de ustedes. Felicitaciones por este evento tan interesante y realmente también estoy muy conmovido por las palabras de Libardo y también por la forma como tú lo acabas de leer. Y me invita este ambiente pues a presentar ahora una perspectiva que puede parecer un poco extraña, que tiene que ver con esa mirada desde lo sagrado sobre el patrimonio. Y voy a comentar algunos elementos que tienen que ver con ese diálogo entre ecología y teología, enmarcados en el enfoque cultural. Entiendo como cultura esta manifestación integral e integradora de las relaciones vitales consigo mismo, con los demás seres humanos, con lo que llamamos naturaleza y con esa fuerza de la divinidad o la representación que tengamos acerca de Dios. Realmente ha sido muy rico lo que he alcanzado a escuchar de estas ponencias, fruto de investigaciones tan complejas y tan necesarias para entender este planeta. Y en ese sentido, pues también voy a corazonar con ustedes, voy a poner el dinamismo. Soy diácono y tenemos un dinamismo que es el del servicio. En este caso, pues yo quiero poner también como el corazón en este proceso. Permítanme entonces, voy a compartir, creo que ustedes ya están viendo, me confirman unas diapositivas. Sí, señor, se están viendo perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver cómo logro ver la presentación acá. Bien. Las investigaciones y la existencia misma del Museo de la Vida pues nos ayudan a conectar el pasado, el presente y también el futuro. En ese sentido, pues una persona que está presente de otra manera hoy es mi amigo, compañero, hermano José Raúl Suárez Alfonso, que tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer. Es el papá de Tomás Santiago y ha sido un enamorado de Floresta y de esta hermosa iniciativa del museo. Quiero dedicarle a él, corazonar, sentir, pensar un poco en la línea de Orlando Falsborda, porque siento que hay acá la historia de los seres humanos se convierte en el legado y que hay una forma de hacer interpretación del sentido mismo de la existencia a partir de las huellas que nos dejan grandes seres humanos como José Raúl. Y parto del principio de cómo nuestras percepciones, imaginarios y creencias sobre lo que llamamos la realidad influyen en el comportamiento que tenemos frente a la naturaleza. Por eso mi énfasis va a ser, claro, una concepción, un sentido, digamos, cultural de lo sagrado, que está muy, muy marcado por la presencia, digamos, del cristianismo católico romano en Colombia y concretamente en Boyacá, un reconocimiento a la sabiduría ancestral que está presente en la ruralidad, en el saber campesino popular, pero también
las espiritualidades y comprensiones del sentido del cosmos, de la vida, que surgen del conocimiento mismo que nos provee las ciencias, sobre todo en esta dimensión empírico-analítica. Para ello, quisiera hacer una referencia al concepto original, la etimología, la historia de la palabra ecología. Es una palabra realmente reciente, un poco más de 150 años, y articula dos términos griegos que para nosotros va a ser muy importante para comprender, digamos, esa mirada de lo sagrado, que es oikos, ikos y logos. Y la primera definición, ustedes la pueden leer allí, espero me confirman si están pasando las diapositivas, que dice origen del concepto de la ecología. Dice: conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como con aquellos animales y plantas con los que se relaciona hostil o amistosamente. Si en algún momento se nos pierde la imagen de las diapositivas que he ido pasando, por favor me avisan para no llevarnos sorpresas. Entonces, este concepto de ecología pues remite al oikos, el oikos como ámbito vital, o sea, no es la casa arquitectónica solamente, sino son las relaciones, la parentela, lo que se da inicialmente con una mirada de la ciencia biológica, pero hoy en día ampliado al sentido de las relaciones que incluyen al ser humano. Por eso, si pensáramos en oikos de Floresta, en ese pasado, en ese presente, en ese futuro, tendríamos que decir que lo ecológico refiere al estudio, al discurso, al logos, pero también el logos como sentido, como logoterapia, para entender, digamos, esas relaciones que se dan en este ámbito vital. Retomo un poco la metáfora que el Papa Francisco nos ha regalado hace 7 años en un documento que se llama la encíclica Laudato Si, donde plantea que el planeta agua, que llamamos tierra, este globo de agua que llamamos tierra, es nuestra casa común, es nuestro oikos, mejor que casa, nuestro hogar común. Y en ese sentido, hay un planteamiento, un concepto, una categoría que él define como la ecología integral. La ecología integral entonces aparece en el documento Laudato Si. Laudato Si significa alabado seas, en un italiano antiguo de hace 8 siglos, en la región de Umbría, en el dialecto se llama umbro, y lo cantó Francisco de Asís. Y por eso el Papa se llama Francisco. Justamente hoy, hace 9 años, el 19 de marzo, estaba celebrando su primera misa como pontífice, como obispo de Roma, y tomó el nombre de Francisco por el patrono de la paz, tan necesaria hoy y siempre, y el patrono de quienes cultivamos la ecología. Y esta Laudato Si hoy en día aparece en una propuesta de Iglesia Católica que se llama la Plataforma de Acción Laudato Si, que explicaré un poco a continuación, y en otros escenarios como una organización llamada el Movimiento Laudato Si, es decir, cómo las personas creyentes, cristianas, católicas, podemos ser responsables, ser custodios, cuidadores de esta casa común. Pero no es una invención la ecología integral del Papa Francisco. Ya hay unos antecedentes, voy a mencionar 2. Uno de Francia, Félix Guattari, que él hablaba de las 3 ecologías. La ecología, digamos, original, que es la ambiental. Él plantea la ecología social en las relaciones entre los seres humanos y una ecología mental. Interesante porque tiene que ver con los imaginarios, las creencias, los enfoques con los cuales entendemos la realidad. Y hay otro autor latinoamericano, brasileño, Leonardo Boff, sacerdote franciscano, ahora retirado, digamos, de
de la orden está trabajando más una bioética global, y él plantea que hay una cuarta ecología, además de la ambiental, social y ambiental, y la llama la ecología integral. Y ellos, digamos, retoman algunos filósofos ambientales y pensadores que son como precursores de esta comprensión que hoy llamaríamos la ecológica, y que está a la base de esta mirada ecoteológica que quiero explicar. La ecología integral, que aparece en el discurso actual de la Iglesia Católica con el Papa Francisco, nos habla que todo está interligado y toma como base datos de la ciencia empírico-analítica. Me refiero acá a unas categorías habermasianas, donde la única ciencia no es solamente la ciencia positiva de los laboratorios, sino de las ciencias también, un conocimiento que surge de lo sociocultural, lo simbólico, y también un tipo de ciencia que surge desde lo político, desde la crítica social. Y en ese sentido, el dato que nos dan los expertos en climatología, expertos en bosques tropicales, todo está interligado, todo está conectado. El polvo del Sahara fertiliza la Amazonía, y hemos visto en las noticias tal vez en estos días cómo esa nube naranja ha llegado hasta Europa, y que si quemamos el Guaviare o en la Macarena, nuestra Orinoquía y la Amazonía se siente en altiplano cundiboyacense. El ejemplo de la ecología integral es justamente este santo, San Francisco de Asís, porque para el Papa es muy importante destacar que en él son inseparables la preocupación por la naturaleza, de la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y ahí, digamos, ya nos crea un lío, nos invita, nos convoca a meternos en el paradigma de la complejidad y a responder un poco a este conocimiento fragmentado, como esos compartimientos aislados en que a veces en la academia quedamos atrapados, y buscar cuál es esa articulación, cuál es esa conectividad en la manera de entender y asumir el mundo. Por eso en la encíclica el Papa dice que la ecología integral tiene que poner en diálogo la ecología ambiental con la ecología económica, con la ecología social, con la ecología cultural y con una ecología de la vida cotidiana. Y a la vez tener en cuenta la ética del bien común y la ética de la justicia entre las generaciones. De manera que se entiende que lo ambiental no está separado de lo social, que no hay dos crisis separadas, una social y una ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y que todo planteo, entre comillas, ecológico implica un planteo social. Eso para nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo disociar lo ecológico de lo verde, de la fauna, de la flora, e integrar todos esos dinamismos humanos. Por eso, en la plataforma Acción Laudato Si, que nos plantea para los próximos 7 años y que apenas está despuntando para las comunidades católicas, hay 7 objetivos Laudato Si. Y tal vez esto ayudaría a clarificar qué está entendiendo la Iglesia Católica por ecología integral. Es una respuesta al clamor de la tierra, una respuesta al clamor de los pobres, una promoción de una economía ecológica, la promoción y adopción de estilos de vida sostenibles, sencillos, austeros, el impulso a una educación ecológica que dé el salto, que trascienda a una espiritualidad ecológica, pero una espiritualidad ecológica que se encarna en la participación ciudadana, en la incidencia política, buscando ese bien común. De manera que el oikos implica la relación de familia, y la ecología integral de Laudato Si no es verde, es multicolor. La encíclica te habla de tecnología, de economía, de cultura, de política, de educación, y se refiere a las interrelaciones de la familia del creador dentro de la casa común. Y el Papa entonces dice que la mayor parte de las personas que habitamos el globo de agua
este pálido punto azul, como lo llamó Carl Sagan, esta motica es en medio del universo, nos declaramos creyentes, la mayoría de los que habitamos acá creemos en algo, y que eso debería provocar que las religiones dialogáramos frente al cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres y la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Nuevamente, este sentido que va más allá de lo verde, de la fauna y de la flora, que va más allá del sentido netamente del dato cuantitativo, para buscar otros sentidos más amplios, unas significaciones mucho más profundas que permitan perpetuar la vida en esta casa común. En ese sentido, aparece la filosofía ambiental, y la filosofía ambiental tiene tres grandes preguntas. Yo recuerdo que con José Raúl, para el año 2002, hace justamente 20 años, cuando estábamos iniciando en la Javeriana este equipo de investigación ecoteología, yo estaba también próximo a ordenarme como diácono permanente. Coinciden 20 años atrás como esa nota autobiográfica, y veíamos que había que definir, discutir, debatir si la naturaleza es algo o es alguien, si es sujeto o es objeto, si el ser humano está dentro o fuera de la naturaleza. Y si cuando decimos Dios, cuando pronunciamos la palabra Dios, nos estamos refiriendo a alguien o a algo que está inmanente, es decir, presente en medio de la materialidad, o está totalmente trascendente, en sentido, digamos, metafísico, ajeno a la historia y ajeno a las dinámicas mismas de la naturaleza. Y por eso mismo encontramos un autor que en Costa Rica, un metodista de una iglesia cristiana, había hecho como una especie de taxonomía de los imaginarios, las creencias que tenemos sobre naturaleza en América Latina y el Caribe. Y él decía, hay una que es evidente, que es el imaginario de las culturas indígenas, donde la naturaleza es Pachamama, madre tierra, es nana, es proveedora, es alguien, es un sujeto. Nuestras carabelas con españoles, portugueses, ingleses, trajeron un imaginario bíblico en donde hay un dueño de lo creado, que es un Dios, y nosotros somos sus administradores. Luego, en la época de un poco von Humboldt, todos estos expedicionarios europeos maravillados por el trópico, se forjó lo que se conoce como el imaginario romántico. Romántico en el sentido de admirar, de contemplar, de asombrarse ante la belleza de todas esas especies de flora y fauna, y preguntarse un poco por la historia geológica y la razón de ser de la vida en estos territorios. Y estamos hoy en día compitiendo y combatiendo con una racionalidad, un imaginario que el autor llama Roy May como una economía moderna, en donde la naturaleza es recurso natural, es algo, es un objeto que se puede consumir, que se puede mercantilizar, y ahí pues hay unos grandes conflictos que tenemos hoy en día en la agenda pública. No voy a ahondar mucho en esto, pero hay imaginarios sobre Dios. Un poco las caricaturas muestran a un Dios viejito, en las nubes, pues alejado, digamos, de la historia, como que hablar de geología y paleontología, hablar de temas botánicos, pues no tendría sentido, porque Dios no tiene nada que ver con esto. Y justamente la ecoteología y esta mirada, esta preocupación por plantear una perspectiva de lo sagrado, justamente nos lleva a preguntarnos qué entendemos por teología y cómo se correlaciona esto culturalmente con la religión, con la fe, con la piedad, con la liturgia, con la iglesia, con la mística, con la espiritualidad. Entonces, vale la pena acá notar que hay, como seres humanos, tenemos sentidos de la vida, perspectivas, cosmologías, tenemos espiritualidades, y que tal vez, por situarnos en este caso en el contexto de Floresta, pues tengamos que hacer acento en eso que les decía,
la perspectiva católica y un poco el diálogo con las culturas ancestrales y la sabiduría popular de nuestro campesinado. Hago mención a un poco la historia de más de un poco 50 años, 55 años, con Lynn White, quien en 1967 escribe una ponencia, luego la publica, sobre las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. La revista Science la divulga y él plantea esto, cómo hay una conexión entre la forma de entender lo que llaman la ecología, la forma de pensar el mundo, las creencias y las prácticas, digamos, ambientales. Y llega a decir que si la raíz de nuestro conflicto es tan profundamente religioso, o sea, por las creencias, el remedio también debe ser esencialmente religioso, llamémoslo o no así. Y hace 20 años pensamos definir, digamos, la ecoteología con este logo. Una ecóloga experta en derecho ambiental, Marlibel Ochoa, hoy día radicada en Canadá, lo diseñó recogiendo muchas sesiones de análisis, de discurso, y pues ustedes podrán hacerse allí una lectura y voy a tratar, digamos, de explicar como esta perspectiva de la ecoteología con este poemita o con estas palabras. Hay una figura humana, a la vez un ave o una mariposa. Hay conjunción de cielo, de tierra y cielo, hay un sol y unas letras que se levantan desde el suelo. Hay un tallo y una sombra con su luz, revelando todo en sí el misterio de la cruz. Lo demás es apariencia, lectura, subjetividad, que en el diálogo entre ciencias y en clave de unidad invita a penetrar la esencia y a crear nuevas conciencias, superando las barreras de la insolidaridad. De una u otra manera, el diálogo entre ecología y teología nos plantea un sentir, pensar, actuar sobre las relaciones entre Dios, naturaleza y ser humano. Y cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de los católicos, decimos Dios, hay un Dios creador, que es una comunidad preciosa, amor infinito, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos criaturas, es decir, la ecoteología se pregunta sobre la relación entre el Dios creador y su creación, de la cual nosotros somos arte y parte. Entonces, hay diferentes maneras de interpretar, digamos, la ecología. Edgar Morán dice que hay un paso de la ciencia ecológica a la conciencia ecológica. Estamos acá preguntándonos sobre cómo entra lo sagrado a jugar en ese sentido desde la ecología integral, pero también tenemos que reconocer que hay ecosofías, una ecosofía, una sabiduría sobre el oikos, sobre el escenario de la vida que brota de los afrodescendientes, que brota de las culturas indígenas, hay ecosofías orientales, y un poco en ese juego, en ese debate hermenéutico, nos estamos preguntando por cómo leer lo sagrado en términos de estos datos que la ciencia nos está dando a través del museo sobre el territorio en Floresta. Vale la pena recordar al Papa un poco por refrendando ese sentido de la casa común cuando vino ya hace casi 5 años aquí a Colombia. Él decía que la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto a la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los consideran más que números, por otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Y acá, digamos, está el punto. ¿Qué es lo sagrado que descubrimos en estos hallazgos, en estas constataciones tan esplendorosas que arrojan los estudios, las investigaciones científicas sobre el pasado del cosmos y las manifestaciones en concreto en Floresta? Es un poco la pregunta que quiero establecer.
Y entonces esa interpretación del patrimonio de nuestras culturas nos lleva, como he dicho, a una hermenéutica, un juego entre el texto dado, el dato científico, el contexto y el pretexto para darle significación. Y en ese orden de ideas, pues la hermenéutica nos plantea también un reto nosotros como sujetos, como interlocutores. Atahualpa Yupanqui, famoso cantautor argentino, dice, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Y es un poco este ejemplo. Esta es una foto de un territorio que ha sido reservado para buscar la conectividad ecológica entre los cerros orientales y las riberas del río Bogotá. Se conoce como la Reserva Vanderhame. Y muchos dirán, esos campos de fútbol son potreros, son invernaderos. Eso simplemente son terrenos para negociar. Otras personas vemos ahí una oportunidad para la restauración. Y en ese sentido, quiero invitar acá a hacer la memoria del profesor Thomas Vanderhame, a quien se debe el nombre de la reserva, porque es una persona que integró las ciencias ambientales, un experto en geología, en botánica, micología, paleontología, con estudios de paleontología, que nació luterano en Holanda, en Países Bajos, y murió en Colombia siendo un franciscano seglar. O sea, una persona declaradamente con fe católica dentro de esa espiritualidad de Francisco y Clara de Asís, y que nos dice que la conectividad no es solamente física, sino hay una conectividad por el cariño, por la esencia que se constituye la esencia del universo y la base de la existencia y de la vida. Y esta palabra conectividad, aplicada hoy en día a las tecnologías informáticas, pues aplica también a la ecología en sus relaciones y a esta ecología integral que nos involucra a los seres humanos. De la sabiduría oriental, otro proverbio: cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto al árbol. Cuando ves un árbol y ves un milagro, por fin has visto al árbol. Podría aplicar, escuchando retomando la maravillosa ponencia que me antecedió, cuando miras un meteorito y ves un meteorito, no has visto al meteorito. Cuando ves un meteorito y ves un milagro, por fin has visto al meteorito. Pero ¿cuál es el milagro? Hay un milagro de la ciencia, ¿no? Del estudio, de la fisicoquímica, de los datos que nos conectan con la historia del cosmos, con la historia de la Tierra. Pero hay para los creyentes una mística, una espiritualidad, un sentido, una huella que nos conecta con esa esencia de la vida que es Dios mismo. Y entonces voy terminando diciendo que en Laudato Si el Papa menciona 3 veces explícitamente la palabra patrimonio. Dice que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso los obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento no matarás cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Es decir, lo sagrado tiene una connotación política y la política tiene que ver con la búsqueda del bien común. Junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura,
no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Con respeto digo que el Papa pudo haberse inspirado perfectamente en la labor que ustedes hacen con el museo para escribir estos párrafos, pero también nos lanza una línea de pensar el bien común y la vida a partir de estos datos y como Libardo escribió, pues tocarnos el corazón y generar un nuevo estilo de vida amoroso, cuidadoso del territorio. Una última invitación a un gran autor que vale la pena profundizar, es también un jesuita como el padre Jesús Emilio Ramírez, Teilhard de Chardin, francés, paleontólogo y filósofo. Muchos no lo han entendido y no lo hemos entendido a la fecha, pero este hombre nos generó a partir del conocimiento científico una síntesis de la ciencia, la conciencia, el diálogo con la fe, la evolución y la creación, que no se oponen. Y bueno, simplemente me menciono esa perspectiva para invitarles a recorrer un poco este legado de ese extraordinario teólogo, ecoteólogo e inspirador de esas búsquedas del sentido profundo de lo sagrado. Y esto no lo voy a mencionar, simplemente lo dejo para la memoria. Hay en el mundo hoy en día una gran cantidad de experiencias que van surgiendo de compromiso de los creyentes en el cuidado del ambiente. Ustedes podrán después, con la memoria, con la copia de estas diapositivas, poder, digamos, revisarlas. Lo territorial, el comprender el territorio, el diálogo, ahora que el 22 es el Día del Agua, entender que somos agua, que habitamos en el agua, nos va a permitir generar esos procesos de cambio sistémico. Y pues termino diciendo esto: el gran proyecto de la mirada hoy en día católica, la perspectiva sagrada que dialoga con otras espiritualidades y con otras con creencias religiosas y el sentido de la vida, está resumido en la hermandad, Fratelli Tutti, una palabra, una exhortación que decía también Francisco de Asís y el Francisco de Roma: todos somos hermanos, caminamos cantando Laudato Si, alabado seas, con la alegría del Evangelio, al ritmo de la sinodalidad, en nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino en la querida Casa Común. Y José Raúl lo escribía en su monografía La Tierra donde Dios, elementos para una pastoral de la tierra en clave de teología de la acción, que la cosmovisión cristiana se deriva que la tierra es donde Dios. Esta es también la deducción de las cosmovisiones y el imaginario campesino, como el afroamericano, así como el del indígena. Es decir, existe una matriz teológica común que reconoce y entiende el actuar de Dios en clave filial y fraterna, fuente de vida, y que ofrece gratuitamente a los que ama la tierra, el territorio, para un pueblo que la demanda, para que ella reciba su alimento y así florezca la vida y vida en abundancia. En Colombia esta visión se contrasta con la praxis de la violencia y guerra y el desplazamiento forzado a las comunidades campesinas, causada por intereses economicistas. La visión de un Dios comprometido con los pobres rurales invita a la comprensión del fenómeno del desplazamiento forzado y los impactos sociales y ambientales generados por dicho fenómeno. Al Dios experimentado en la tierra le subyace una lógica interna en la realidad y la problemática de la tierra. Un Dios que se comunica en la realidad campesina y que fundamenta la relación sujeto y tierra con su entorno vital. Es donde precisamente acontece el reino de Dios en el mundo campesino. Y Teilhard de Chardin nos deja esto para pensar, con lo cual agradezco nuevamente esta preciosa invitación. Llegará el día en que, después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Pase bien, muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones por este magnífico evento.
Muchas gracias, Magíster Alirio. La tierra es un poema. Si todos los humanos siguiéramos estas enseñanzas desde la perspectiva de lo sagrado y desde otras perspectivas, te aseguro que nuestro planeta tendría más vida. No lo dudemos. Muchas gracias por esas palabras, por esa magistral ponencia que nos hace pensar y retrotraernos a nuestro pasado y al entorno que nos rodea. Gracias, Magíster Alirio. Continúo con nuestro último ponente ya para finalizar en este programa, en este valioso programa que hemos decidido desarrollar. Sigo con el PH de Ángelo Fausto Herrera Jaramillo. Ángelo Fausto Herrera Jaramillo es oriundo de Manizales, ciudad en la que obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras con la Universidad de Caldas. Posteriormente se trasladó a Bogotá y cursó la especialización en investigación y docencia en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Gracias a su trayectoria investigativa, fue admitido por la Atlantic International University para cursar el doctorado en Ciencias de la Educación, el cual culminó exitosamente en el año 2017 y que le ha permitido posicionar